contigo y con tu audiencia. La semana pasada, amigos, se entregó, hace un par de días se entregó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Esto va junto con la ley de ingresos. Lo primero que hay que notar es que se volvió a aumentar el techo de deuda para el país. Ese es un gran tema. La deuda acumulada de este sexenio es equivalente a la de los últimos 30 años. Y esto es importante porque no tenemos la tasa de crecimiento que teníamos antes. Es como si nosotros siguiéramos pidiendo préstamos, pero sin aumento de sueldo. Entonces es un tema que quien quede en la presidencia el próximo sexenio va a tener que atender de manera prioritaria. El otro tema tiene que ver con los movimientos dentro del presupuesto. El presupuesto es muy parecido en términos reales. Y sin embargo hay movimientos internos que ya han sido mencionados en otros lugares, como por ejemplo que el dinero del Tren Maya se cambia de turismo a la Secretaría de Defensa Nacional. El monto es el mismo, pero ahora ya no va a ser fiscalizable. También es importante el incremento notorio que tuvo la Secretaría de Energía, prácticamente se cuadruplica su presupuesto con la finalidad de inyectárselo a dos bocas, es decir, la mayor parte del presupuesto se va a invertir en solamente dos obras. En el último año del sexenio no hay ninguna garantía que las obras se terminen, ni tampoco de que funcionen. En el caso particular del presupuesto para ciencia, se ve un incremento marginal del 15%. Ese incremento además está focalizado, se va prácticamente en su totalidad a la Secretaría de Energía. Y en la Secretaría de Energía se va en particular a la Subsecretaría de Electricidad. Aquí lo más interesante es que ese recurso no está clasificado para su inversión en ciencia y tecnología, sino que se le va a transferir directamente a la Comisión Federal de Electricidad y muy probablemente se utilice para obras de infraestructura. Aquí es importante decir que el sacrificio en algunas áreas es notorio, sobre todo porque ya de por sí traíamos un déficit, pero nos parece muy importante una pérdida del 40% en lo que son salarios. No sabemos cómo va a afectar esa pérdida, estamos hablando casi de 800 millones de pesos, si va a significar recorte de plazas o simplemente se van a dejar de renovar contratos anuales. Tampoco sabemos si va a afectar a ciertas áreas en particular, como a los institutos nacionales de salud o a los centros públicos de investigación. Lo que sí es que es el rubro en el que más pérdida hubo de todo el presupuesto para ciencia. De por sí el dinero no alcanza en ciencia. Tenemos ya 4 años sin recursos para proyectos. Las becas para posgrado han sufrido recortes importantes. No solamente no se les ha incrementado la beca de forma que puedan tener una vida digna a los muchachos, sino que además al menos una tercera parte, 1,000 de 3,000 posgrados del país van a quedar sin beca este año. Nos parece muy grave que el costo lo estén pagando los jóvenes cuando hay otras cosas que nos parecen muchísimo menos importantes a las cuales invertirle. Y eso me refiero a los tubos y a los cables y a la obra civil que ni siquiera sabemos si va a funcionar. Bueno, pues ese es mi mensaje, Teodoro. Muchísimas gracias.